¿Me escuchan ahí bien? ¿O está como bajito el sonido? ¿O está bien? ¿Y ahora sí? Bueno. ¿Cómo están? Bien, bueno. Me alegra mucho que tengamos este tiempo para estudiar la palabra del Señor. Creo que siempre preparando estos temas me doy cuenta que ahora existen muchas ayudas para preparar un mensaje. Hay mucha información, muchas ayudas prácticas y quiero animarles a que las utilicemos, ¿cierto? Por medio del internet, hoy en día es muy fácil conseguir un libro, hay muchas versiones de la Biblia. Y me gustaría animarles a eso, a que aprovechemos todos esos recursos. Leyendo con mis hijos nos gusta leer historias de misioneros y uno ve muchas veces las dificultades que ellos tenían para poder tener la Biblia en su idioma o las dificultades que se tenían para tener un libro de ayuda. Pero nosotros vivimos en una época privilegiada, tenemos grandes oportunidades para estudiar la palabra del Señor, pero quizás ahora lo que hay es una apatía nuestra para estudiar su palabra y aprender más y más de Él. Entonces quiero animarlos a eso, a que aprovechemos el tiempo que Dios nos permite y los recursos que tenemos hoy en día en gran manera para estudiar su palabra. Continuamos con el Evangelio de Lucas, hoy vamos a estudiar del 33 al 39 del capítulo 5. Quiero hacerles unas preguntas que más adelante vamos a responder y en ese proceso en el proceso de desarrollar el tema vamos a poder comprender y al final vamos a tratar de responder esas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es para usted una tradición? La siguiente pregunta, ¿practica usted alguna tradición en especial? ¿Y es buena o mala la tradición? ¿Qué considera usted? Vamos a leer el pasaje como tal, Evangelio de Lucas, capítulo 5, por favor, vamos a buscarlo todos. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 33 hasta el 39. Dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Oremos, por favor. Señor Santo, es tu palabra la que estamos leyendo, es tu palabra la que estamos estudiando. Te pido que tú nos dirijas a comprenderla de acuerdo a tu voluntad y tu propósito. Ayúdanos a saber que tu palabra no es para nuestro entretenimiento nomás, Señor, sino es para guiarnos, para corregirnos, para animarnos, Señor, para fortalecernos, para enseñarnos el camino en el que debemos andar. Te pido que tu palabra me guíes a exponerla con la claridad que merece ser enseñada, Señor. Te pido por los que escuchan, Señor, que tú hables a cada corazón. Tú conoces la necesidad de cada uno. Tú conoces al creyente desanimado, tú conoces al creyente que ha caído, tú conoces al creyente que necesita crecer. Tú conoces también al que no te ha conocido, al que no te reconoce aún, Señor. Te oro porque tu palabra obre, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, como ella misma lo afirma, Señor, lo creemos. Te pido que nos ayudes a luchar con nuestras afanes y preocupaciones, con el cansancio, con el sueño, Señor, con todo lo que se opone para que la podamos comprender. Gracias por el privilegio tan grande de poder estudiar tu palabra. Pedimos que a través de tu Espíritu nos dirijas en el entendimiento de ella y que salgamos de aquí con una vida transformada, con deseos de ajustar nuestra vida a tu propósito. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno. Entonces aquí en estos versículos que acabamos de leer, el Señor es interrogado por los fariseos. Creo que más o menos sabemos que los fariseos eran uno de los grupos religiosos
reinante en ese momento, uno de los grupos más grandes de la religión judía, y le hacen unos interrogantes. También estaban los escribas, que eran los maestros de la ley, los que se supone tenían que enseñar al pueblo las palabras de Dios, estaban allí también. Y la pregunta dice, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y oran y los tuyos comen y beben? Eso le preguntaron a él. Si miramos el contexto, el Señor está empezando su ministerio de enseñanza pública y empiezan a haber muchas confrontaciones del Señor Jesús en el momento en que Él sale y empieza desde su mismo instante que empieza a hablar y empieza a hacer sus obras, empieza a tener mucha confrontación contra muchos grupos y muchas personas. Había muchos ojos y oídos incrédulos y curiosos que se preguntaban muchas cosas acerca de Jesús. Miremos algunas de ellas en el mismo Evangelio de Lucas. En el 4:22, por ejemplo, algunos pasajes que ya hemos leído, y quizás en los pasajes que vamos a continuar leyendo después del capítulo de hoy, vamos a seguir viendo que siguen preguntando muchas cosas. 4:22 de Lucas. 4:22 dice, y todos daban un buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Capítulo 4, versículos 33 y 34. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Capítulo 5, versículo 22. 21, perdón. Capítulo 5, versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Capítulo 5, versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Así que vemos aquí que con relación al Señor Jesús empezaron a haber muchas preguntas alrededor de Él. Todos empezaron a decir, pero ¿quién es este? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello? ¿Por qué? Habían muchos porqués alrededor de Él. Las palabras y los actos del Señor Jesús empiezan a confrontar las ideas religiosas que reinaban en ese momento. Empiezan a confrontar al pueblo y empieza a levantarse una oposición hacia Él. Aquí en este capítulo de hoy, en los versículos de hoy, más bien en el versículo 5 al 33, capítulo 5, versículos 33 y 34, el Señor le responde con otra pregunta. Y quizás para nuestra cultura es como arrogante o irreverente contestar una pregunta con otra pregunta, ¿cierto? Uno le enseña, si a usted le preguntan, conteste, no conteste con otra pregunta, sino responda a la pregunta inicial. Pero el Señor, con su forma muy práctica de enseñarles, los confronta y les responde con otra pregunta. Él les está empezando a enseñar, Él es el maestro. Él no es un maestro más como hasta ahora estaban acostumbrados, sino Él es el gran maestro que les empieza a enseñar muchas verdades. Les hace una pregunta con una situación hipotética. Dice, cuando se está en una fiesta de matrimonio, y están todos los invitados con los novios, ¿será que ellos pueden ayunar? La respuesta obvia es no, ¿cierto? En medio de una reunión de un matrimonio, pues creo que no. Cuando uno está en una fiesta, o más bien, cuando el novio ya no esté con ellos, quizás sea posible que ayunen, pero en ese momento no es lo más práctico ni lo más lógico. El Señor Jesús en su forma de enseñar siempre es muy ilustrativo, ¿verdad? Pensemos por un momento, si nos invitan a una boda, si usted y a mí me invitan a una boda, ¿qué pensamos que va a haber allí? Pensamos en alegría, pensamos en adornos y pensamos en comida, me dijeron por acá. Uno piensa en comida, ¿cierto? Siempre la comida de un matrimonio es especial. Bueno, yo sé que usted y yo hemos estado en matrimonios donde que parece más bien un ayuno, que la comida ha sido poquita, pero lo común y lo normal es que sea abundante la comida, ¿cierto? Abundante Entonces, quizás cuando uno se va para una reunión así, uno se va preparado, ¿cierto? Uno se va, come poquito en la casa porque la comida va a ser abundante, pero a veces se equivoca, ¿no le ha pasado? Llega ya y la comida es poquita y le toca ir a la panadería de la esquina. Bueno, eso pasa. Entonces el Señor dice, es ilógico que si estamos en medio de una boda, haya un ayuno. Aquí el Señor Jesús es como se representa a sí mismo en esa parábola como el esposo.
y los discípulos son los invitados. Ellos en ese momento están con el Señor Jesús, sus discípulos, y por eso no ayunan en ese momento, porque están con Él, está la felicidad de estar con Él. Pero en el momento en el que se ha quitado, quizás por la muerte o quizás porque Él se vaya, quizás en ese momento ya ayunarán. Entonces los confronta con eso. Versículos 36 al 39 otra vez del Evangelio, del capítulo 5 del Evangelio de Lucas, vamos a leerlos otra vez. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Les narra aquí una pequeña parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola podemos definirla como una narración breve, con símbolos o ilustraciones de algo que puede ser real o puede ser hipotético, pero que ante todo está mostrando una enseñanza moral. El Señor Jesús habla de que si alguien toma un vestido nuevo y le corta un parche para remendar un vestido viejo que ya está raído, ¿esto tiene sentido? ¿Usted haría eso? Se compra un traje nuevo y de pronto le corta un pedazo de tela y tiene otro traje viejo y se lo pasa a ese. ¿Lo haría usted? No, la respuesta también es no, que dice que el vestido viejo, con el parche nuevo quizás se va a romper o en el peor de los casos se va a ver muy mal, no se va a ver muy bonito, muy bien presentado. Y habla también del vino nuevo en odres nuevos. Quizás para nosotros no es muy común ese vocabulario. ¿Qué son los odres? Los odres los hacían, en esta antigua cultura, cogían los animales como las cabras o las ovejas, las sacrificaban, digamos, le cortaban las patas, sacrificaban al animal, le quitaban las patas, y cogían la piel y la sacaban con mucho cuidado para que la tela saliera prácticamente entera, para que la piel del animal saliera prácticamente entera. Cogían esa piel, la cosían en las partes que se había roto o que salían rotos naturales, y la curtían y allí la utilizaban para guardar diferentes cosas. Guardaban agua, leche, mantequilla y vino, muy especialmente vino. Pero ¿qué sucedía? Si cogían un odre viejo, o sea, una tela de estas que ya había sido muy usada y le echaban un vino nuevo, ¿qué iba a pasar? En el proceso de fermentación el vino tiende a expandirse, por decirlo así, iba a aumentar la presión y se iba a rasgar el odre, ¿cierto? Entonces, siempre que colocaban un vino nuevo, o sea, un jugo de uva, se podría llamar específicamente, o jugo de lo que fuera el vino, lo colocaban allí en una tela nueva para que los dos se expandieran y no se rasgaran. Esa es la ilustración que el Señor utiliza. Pero ¿qué representaba esto? El retazo nuevo, con la ilustración del vestido, y el vino nuevo representan al Señor Jesús. Él es el vino nuevo. Y su enseñanza nueva y renovada. Y el vestido viejo o el odre viejo son las antiguas tradiciones y la religiosidad reinante para el momento del Señor Jesús. O sea, había un sistema religioso ya montado alrededor del Antiguo Testamento porque era una tergiversación básicamente del Antiguo Testamento y el Señor Jesús venía a renovar muchas otras cosas y el Señor les dice, no hagan ese revuelto de cosas, no revuelvan mis enseñanzas con las enseñanzas antiguas que traían. Eso es como que lo que Él quiere ilustrar en ese momento. El Señor Jesús traía una nueva dispensación, un nuevo pacto, un nuevo relacionarse con el hombre. Y la religión reinante y la ideología que traía mucha parte del pueblo era mantener sus tradiciones y cualquiera que atacara sus tradiciones lo rechazaban inmediatamente. El Señor empieza a mostrar que Él es Dios, solamente Él puede cambiar las cosas, solamente Él puede darle una nueva dirección a la enseñanza que hasta ahora había traído el pueblo. El versículo 39 nos dice, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Ese versículo dice que si alguien que siempre ha tomado del vino añejo, prueba el nuevo y no le va a gustar. Está haciendo una analogía de lo que puede ser aceptar las nuevas cosas, ¿cierto? Los religiosos, el pueblo estaba acostumbrado a ciertas cosas y le iba a costar mucho desadaptarse de sus ideas antiguas y adaptarse o creer las nuevas que el Señor estaba dando. Entonces, el versículo 39 nos muestra la dificultad que iban a tener en rechazar
lo antiguo y reemplazarlo por lo nuevo, por el vino nuevo del Señor Jesús. La prueba de ello es precisamente la oposición que se está levantando alrededor del Señor, ¿cierto? La prueba misma de que les iba a costar mucho es toda esa oposición que se estaba levantando. Es interesante que el Señor, en su avanzar, en su progreso, en su ministerio, confronta mucho al pueblo. O sea, ahí lo vamos a ver y lo vamos a seguir encontrando en la próxima enseñanza, sigue la confrontación fuerte, porque el Señor empieza a mostrar su deidad. Si miramos los títulos que hemos tomado para estos pasajes, dice que el Señor muestra su autoridad sobre los espíritus, sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre las tradiciones. ¿Quién podría cambiar todas esas cosas sino solo el Señor? ¿Quién puede dominar los espíritus? ¿Quién puede dominar la naturaleza? ¿Quién puede dominar la enfermedad? Solo Dios, ¿cierto? Él está mostrando básicamente su deidad, está implícito allí de que Él es Dios. Por eso empieza a hacer todos estos cambios. El problema de Israel y su religión, porque ya era una religión, ¿cierto? La diferencia entre una religión y la revelación de Dios es que la religión se empieza a llenar de ritos, de cosas vacías, de que se hacen por hacer, mas no poniendo el corazón y poniendo la mente, y sin seguir un delineamiento de Dios. Entonces, el pueblo, la mayoría practicaban era un poco de ritos sin sentido, ¿cierto? Ya habían, aunque el Antiguo Testamento les había dado unos mandamientos y unas enseñanzas, habían sido tergiversadas, habían sumado muchas cosas más, ¿sí? El pueblo ya estaba desviado de la verdad. Y el Señor empezaba a mostrar cuál era el verdadero sentido de toda esta revelación, que era el mismo Señor, ¿cierto? Él era todas las profecías del Antiguo Testamento, todo lo que la Biblia había enseñado hasta ese momento, apuntaban hacia Él. Él era la consumación de toda la esperanza del pueblo. Entonces, la mayoría del pueblo quizás, y sobre todo los líderes religiosos de ese tiempo, ya estaban con su mente completamente corroída y ya no entendían la verdad de Dios. Pero también es cierto que habían algunos que esperaban y que confiaban en lo que el Antiguo Testamento decía. ¿Recuerdan las palabras de Juan el Bautista o el bautizador cuando vio al Señor Jesús? Miremos por favor Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan venía en medio de esa cultura, él era un judío, pero él estaba esperando el Cordero de Dios. Él sí lo pudo reconocer, porque su mente no estaba ya metida en esa religiosidad reinante, ¿cierto? Él sí comprendía el mensaje real y claro del Antiguo Testamento. Él sí sabía que la consumación de todo esto iba a ser el Señor Jesús. Entonces, cuando lo ve, dice: He aquí el Cordero de Dios. ¿Recuerdan que en el Antiguo Testamento ellos sacrificaban corderos y animales? Pues ese sacrificio de corderos y animales no era algo que iba a durar perpetuamente, ni era algo meramente ilustrativo de la obra del Señor Jesús, ¿cierto? Si uno mira hoy en día, para la gloria de Dios y porque nos tocó vivir en una época diferente, podemos comprender mucho más claramente esto. Pero para ellos, los que eran fieles, aunque era un poco más difícil, era posible entenderlo. La prueba es Juan, ¿cierto? Él dice: He aquí el Cordero de Dios. Él sí comprendía que ese Cordero y todos esos ritos y cosas que habían apuntaban hacia la venida del Señor Jesús. Él pudo reconocerlo. Miremos también Evangelio de Juan 4:25, ahí adelantico, por favor. Ahí habla de la mujer samaritana. Le dijo la mujer, y está hablando con el mismo Señor Jesús, dice: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Entonces la gente humilde de corazón, ¿cierto?, estaba esperando al Mesías, ¿cierto? Ella esperaba también al Mesías, dice: Él nos declarará todas las cosas. Estaban expectantes ante la venida de Él, y los que estaban así lo pudieron reconocer, pero los que ya estaban corroídos con su mente metida en medio de la religiosidad reinante no lo podían reconocer. No era tan difícil reconocer al Cristo, no era algo meramente intelectual, era algo espiritual. Los de corazón humilde, que conocían algo del antiguo pacto y estaban expectantes, lo pudieron reconocer.
Creo que eso es muy aplicable hoy en día, o sea, comprender la palabra de Dios no se trata de ser intelectual, o sea, no es que las personas que más tienen estudio, las personas que tienen un coeficiente intelectual más alto lo pueden entender mejor, no, quizás a veces es más fácil a veces para personas, como decimos por ahí, del vulgo, personas que no tienen mucha educación, lo pueden comprender más, ¿cierto? No es cuestión ni de ser pobre, ni de ser rico, ni de ser educado o no ser educado, ¿cierto? Es de ser humilde de corazón. Aquel que es humilde de corazón, que era humilde de corazón en ese tiempo y que es humilde de corazón en este tiempo, se enfrenta a la palabra de Dios y llega a comprender que es verdad, ¿cierto? Entonces, el problema no era intelectual, era más bien del corazón de ellos. Lo que sucedía era que el pueblo judío ya había reemplazado la verdadera enseñanza de Dios por las tradiciones. ¿Recuerdan las preguntas iniciales? ¿Qué es una tradición? Miremos una ilustración que recuerdo que nos puede ayudar. Resulta que llegó un nuevo comandante a una base militar y en su recorrido inicial para conocer el lugar, encuentra que todo estaba en orden excepto porque había un centinela en medio del batallón. Siempre los centinelas o los guardias están colocados en las esquinas porque protegen en caso de un eventual ataque, ¿verdad? Pero resulta que encuentra uno que está en la mitad de toda la base y pregunta, bueno, ¿por qué está este soldado acá? ¿Cuál es la función de él? Todos se miraron como que, pues no sé, pues ha estado hace muchos años, siempre hay un soldado ahí, pues no entendemos por qué lo vamos a quitar ahora. Él dice, quiero saber por qué está allí. Entonces hacen una investigación muy grande, nadie encuentra nada hasta que al fin, después de mucho escarbar, resulta que encuentran un antiguo comandante que había estado allá. Dice, lo que pasa es que una vez existía una banca en ese lugar, la pintaron y colocaron a ese soldado para que cuidara que nadie se sentara en la banca recién pintada. Pero ya en este momento ni la banca estaba allí, ni estaba mucho menos recién pintada. Entonces, ese soldado estaba allí sin ningún sentido. Eso ilustra un poco lo que es la tradición y la costumbre, ¿cierto? La segunda pregunta decía, ¿las tradiciones son buenas o malas? Bueno, dependiendo, ¿cierto? ¿Qué es una tradición? Una tradición es un conjunto de actividades y costumbres que practicamos y que va de generación en generación, es algo que ha pasado, ¿cierto? A alguien se le ocurrió un día algo y empezó a practicarlo y todos los que lo siguieron haciendo repetidamente y llega hasta nuestros días. ¿Es buena o mala? Dependiendo, ¿cierto? Vuelvo y digo, a alguien se le ocurrió una idea o decidió celebremos esto, hagamos esto y esa tradición empezó a pasar de generación en generación. Todos tenemos algún tipo de tradición, algún tipo de costumbre arraigada en nosotros, ¿cierto? Pero la cuestión para filtrarlo si es bueno o malo, necesitamos es mirarlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Practicas alguna tradición? Decía otra de las preguntas. Sí, todas las practicamos. Nuestra forma de hablar es muy característica y muy típica de nuestra región, de nuestros ancestros, por decirlo así. Nuestra forma de vestirse también, si usted va a otro lugar del mundo va a encontrar que la gente se viste un poco diferente. Hoy en día con lo de la globalización se ha perdido un poco y uno ve mucha uniformidad, pero básicamente tenemos sí ciertas cosas que son características. La comida, por ejemplo, si usted va a otra parte del mundo quizás allá no le den tinto, aquí usted llega a cualquier casa y le dan tinto, casi en todas dan tinto, ¿cierto? Es más, la palabra tinto, el lenguaje también está plasmado de costumbres. Si usted llega una persona de otro lugar del país, le dice, deme un café, usted le preguntan, ¿con leche o sin leche? Para los del interior, café significa en leche, ¿cierto? Si decimos café, ya eso está implicando que es en leche, pero para otra persona, una persona que viene de otro lugar dice, ¿en leche o sin leche? Entonces nosotros le decimos tinto y café, ¿verdad? Entonces, nuestra vida está salpicada de muchas cosas que vienen de la tradición, de la cultura, de la costumbre. ¿Son buenas o malas las tradiciones? ¿Cómo las filtramos? A la luz de la palabra del Señor. Una tradición mala sería que se opone a la enseñanza de Dios, ¿cierto? Creo que todos venimos de familias donde le enseñaron a uno que llegar a la adultez era pegarse una borrachera y cosas así. Esas son tradiciones familiares, pero tienen un origen muy malo, ¿cierto? Hay agüeros, ¿cierto? De que el 31 de diciembre hacen ciertas cosas y se ponen ciertas ropas. Todas esas cosas vienen de la tradición familiar, pero que nosotros necesitamos filtrar a la luz de la palabra. Hay fiestas, hay carnavales, hay cosas que vienen ya con un contexto malo y por ese sentido son malas. Pero quizás hay tradiciones que son buenas, ¿cierto? Quizás a veces reunirse en familia o compartir cierto alimento en cierta fecha es una tradición buena.
y está bien que la utilicemos, ¿cierto? Entonces las tradiciones no son buenas y malas, pero lo que sí necesitamos hacer es filtrarlas a la luz de la palabra, si es conveniente hacerlas o no. Viene diciembre y en diciembre creo que hay muchas cosas que salen a la luz, ¿cierto? ¿Cómo va a celebrar usted estas fiestas? ¿Va a hacer la diferencia, va a marcar la diferencia y va a filtrar sus tradiciones y sus ideas a la luz de la palabra? Y quizás vuelvo y digo, cuando pensamos en esto, estamos muy metidos en la cultura y por eso mismo hay muchas tradiciones y cosas que practicamos que no están bien a la luz de la palabra del Señor. Se me quedaba algo en el tintero. ¿Qué es el ayuno? Quizás muchos lo saben, pero no todos. Primero que todo, el ayuno no es un mandamiento, o sea, la Biblia no nos manda a ayudar sí. Es una acción voluntaria, ¿cierto? Varios personajes la hacían en momentos especiales para buscar a Dios. Si usted mira en su concordancia acerca del ayuno, va a encontrar que muchos hombres lo hicieron. David lo hacía, tal vez, bueno, no recuerdo que otros personajes ayunaron, pero lo hacían. Pero no es un mandamiento, es una acción voluntaria del ser humano. En los momentos de tristeza, en los momentos de arrepentimiento, si recuerdan, en Reyes o en algunas partes que el pueblo caía en cuenta que se estaba apartando de la verdad de Dios, ¿y qué hacían? Un ayuno, ¿cierto? Pero era algo voluntario. Muchos, el acto mismo de ayunar se refiere a abstenerse de alimentos o de algo muy agradable para uno. El ayuno no es una herramienta para adelgazar, por favor. No es para que los demás nos vean, ¿cierto? Otra pregunta que nace aquí es, ¿debemos ayunar hoy en día? La Biblia dice que ellos lo hacían, los discípulos del Señor dicen que no lo hacían, ¿nosotros debemos hacerlo? Sí. Creo que el Señor Jesús cuando responde dice, como el esposo está con ellos no van a ayunar, pero el día que el esposo les sea quitado, ese día ayunarán. El esposo ha sido llevado, no está con nosotros, así que sí es tiempo de ayunar. Pero el ayuno no debe ser para torcer el brazo de Dios, ¿cierto? En la religiosidad que se ha levantado en nuestros días, algunos dicen que cuando quiero que Dios haga algo por mí, para que Dios me conceda cierta petición, entonces me voy a meter en un ayuno de 40 días para que el Señor me dé lo que quiero. No, el ayuno no es para torcer el brazo de Dios, ¿cierto? La voluntad de Dios es soberana y tengo que respetarla. El ayuno es abstenerse de comida o de comodidades para encontrarme con Dios. Ese debe ser el propósito básico del ayuno, ¿cierto? Dejar de preocuparme por las cosas tanto materiales y concentrarme en Dios. No es un ayuno para mostrar que estoy desvanecido del hambre, no, sino para concentrarme en Dios. Si usted deja de comer o si dejamos de comer, pero no nos concentramos en Dios, entonces lo que estamos es aguantando el hambre, no haciendo un ayuno agradable delante del Señor. Tomemos dos aplicaciones prácticas a nuestra vida. La primera aplicación la llamé una relación viva. Y quiero preguntarle algo. ¿Por qué está usted hoy aquí? ¿Cuál fue la razón por la que llegó hoy aquí? Quizás habrá muchas respuestas, ¿no? Y alguien puede decir, bueno, pues todos los domingos voy, o alguien lo invitó, o se sintió mal, o no sé, o una buena sería, quiero buscar del Señor, quiero ir a aprender más de su palabra, quiero compartir con los hermanos. ¿Por qué hago esa pregunta? Porque por mi propia experiencia sé que tendemos a volvernos costumbristas en algo, ¿cierto? Entonces cantamos los himnos, pero los cantamos pensando en que dejé la olla del arroz prendida y que toca pagar el recibo del agua y que mañana voy a hacer el trabajo, pero no estamos cantando el himno que está allá, ¿cierto? Estamos pensando en lo nuestro, pero no estamos adorando realmente a Dios, ¿cierto? Entonces ahí empieza a arraigarse ciertas cosas en nuestra cabeza, ¿cierto? No podemos permitir que la tradición y la costumbre nos traigan aquí cada domingo. No podemos participar de la cena del Señor porque, qué pena, ¿qué dirán? Esa no es la motivación correcta, ¿cierto? Estamos hablando por eso de una relación viva con un Dios vivo. Dicen por ahí que el hombre es un animal de costumbre, sí es cierto, o sea, el hombre tiende a adaptarse. Yo por lo menos, a mí me cuesta mucho cambiar hasta de peluquero, o sea, yo me peluquilla después volverme acá, no, me cuesta, o sea, uno se acostumbra a una forma de ropa, hay gente que no usa jean, hay gente que nunca utiliza tenis, ¿cierto? Uno se acostumbra muy fácil a las cosas. Y eso, vuelvo y digo, no es bueno ni malo, solamente que filtrémoslo a la luz de la palabra, o sea, que no se nos vuelva a venir a la iglesia simplemente un acto de yo voy todos los domingos porque toco ir todos los domingos y ya. Está bien, chévere que esté aquí todos los domingos, pero por favor traiga el corazón. Quizás alguno de ustedes no conoce al Señor aún. La pregunta es,
¿Te gustaría conocerlo? ¿O tienes una idea religiosa y dices, no, yo no practico la religión cristiana porque me parece que hay muchos pastores que roban y hay otros abusadores? Y bueno, puede que sus críticas tengan algún fundamento, pero ante todo vaya la palabra de Dios. Quizás nuestras ideas religiosas vienen infundadas también en la tradición y la cultura. Nosotros desde pequeñitos nos enseñaron algo y la mayoría, no todos, practicamos lo que se nos enseñó desde pequeños, ¿cierto? Se nos enseñó que había que hacer esto y que había que hacer esto y que había que hacer y seguimos eso, ¿cierto? O sea, seguimos ya a unas personas que fundaron unas tradiciones y seguimos eso. Pero nosotros, los que le hemos conocido, nos damos cuenta de que ya no es una religión lo que practicamos, no es una tradición, sino una relación viva con Dios, ¿cierto? Él se ha revelado a nuestra vida a través de su palabra y podemos decir que Él está vivo, ¿cierto? Le oramos a Él y lo vemos actuar en nuestra vida, sabemos que Él está ahí presente en todo tiempo. Él te trajo hoy aquí con un propósito. Si le conoces, quizás es desafiarte a vivir de manera viva para Él. Él está aquí, Él está pendiente, Él te conoce, Él sabe lo que estás pensando aún en este mismo instante. Si no le conoces, quizás Él quiere revelarse a tu vida, con ese propósito te trajo, ¿cierto? Que le conozcas. Quizás todos los que estamos aquí sentados podemos decir, me pasó igual, un día alguien me invitó a la iglesia, fui allá y escuché la enseñanza de Dios y mi corazón fue tocado y entendí que era pecador, que estaba separado de Él y que solo a través de Cristo podría acercarme a Él, que no eran las buenas obras, que no eran mis buenas intenciones, que aunque todos hemos pecado, o más bien porque todos hemos pecado, estamos separados de Dios y que solamente a través de Cristo podemos otra vez volver a Él. Entonces, no practicamos una tradición, los creyentes no podemos practicar una tradición, sino seguimos a Dios, a un Dios vivo, a un Dios que se revela en su palabra. Y a eso le invitamos a usted que no le conoce. Y miremos por favor Mateo capítulo 15. Versículos 7 hasta el 9, dice el Señor Jesús hablándoles a los fariseos y a ellos les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. El Señor Jesús les recuerda las palabras del profeta Isaías y les dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Pensemos en eso por un momento, o sea, ¿dónde está nuestro corazón? O sea, de labios podemos todos estar cantando, podemos todos estar diciendo que el Señor sí, que Él es el Señor, podemos hablar muy bien de Él, pero nuestro corazón ¿dónde está? Y vuelvo y digo, como les decía, Él sí conoce nuestro corazón, o sea, ¿de qué nos sirve fingir entre nosotros y decir que sí creemos en Él y confiamos en Él y que nuestra vida está siendo transformada si nuestro corazón no está con Él? Lo más maravilloso de esto es que el Señor conoce nuestro corazón y podemos engañarnos entre nosotros, ¿cierto? Pero a Él no le podemos engañar. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está tu corazón hoy? ¿Estás con tus labios y con tu corazón o estás solamente con tus labios y tu corazón está lejos de Él? En el 9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Fíjese usted que todas las religiones del mundo son eso, mandamientos de hombres, tradiciones de hombres, ¿cierto? Todas las religiones nacieron en el momento en que a un ser humano se le ocurrió decir que adoráramos esta piedra, o que había caído un meteorito del cielo, o que vivió una revelación, y de ahí fundó toda una religión, y hoy en día muchas religiones están dispuestas a matar por expandir su fe, su creencia, basada simplemente en tradiciones humanas, ¿cierto? Pero el evangelio del que les estamos hablando, del que estamos compartiendo hoy, es diferente. Las religiones todas nacieron en la tierra, un ser humano se inventó algo y lo diseminó por todo el planeta o por el lugar de origen y ha crecido hasta llegar a nuestra cultura también, pero son solamente ideas humanas, ¿cierto? Parecen buenas, todas las religiones parecen tener buenas intenciones, la mayoría, ¿cierto? Promueven ideas buenas y el respeto y el amor y todo, pero si dejan a Dios, al Dios verdadero fuera de todo esto,
La Biblia no las considera algo buenas, parecería, ¿no? Pues si es algo bueno y promueve lo bueno entre los seres humanos debería ser considerado como bueno, pero no, porque está reemplazando al Dios único y verdadero. Nuestra relación es con un Dios vivo, a Él tenemos que adorar, esa es la única revelación bíblica, y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, ¿cierto? Él es el que dice que solo a través del Señor Jesús hay salvación. No es como se nos dice allá afuera que somos intolerantes porque decimos que solo a través de Jesús, y todas las religiones dicen, no, pues chévere, unámonos, todos creemos que existe un Dios y estamos de acuerdo con todas las religiones que existe un Dios, pero en lo que no estamos de acuerdo es que ese Dios se llame como sea, no, sino creemos en la obra del Señor Jesús. Entonces, las tradiciones humanas tienen sus cosas agradables, humanamente hablando, pero a los ojos de Dios son diabólicas, porque nos apartan del Dios verdadero, del Dios único que nos puede salvar. Otra aplicación sería renovación. Otra pregunta, ¿lo que haces a diario, qué tan contaminado está por la cultura y la tradición humana? O sea, las cosas que hace a diario. Pensemos por un momento la televisión que ve, la forma de vestirse, la forma en que educa a sus hijos. ¿Es bíblico o está arraigado en la tradición, cierto? Porque la tradición es variante, cambiante, y normalmente siempre se aparta de la verdad de Dios, ¿cierto? Hoy en día es un delito corregir a un hijo con una vara, ¿cierto? Pero la Biblia enseña que debemos hacerlo. ¿Dónde estamos usted y yo? O sea, ¿estamos dispuestos a obedecer a Dios o a obedecer la cultura reinante, la tradición reinante? ¿La forma en que adoramos al Señor es bíblica o viene de una tradición, de una cultura? Tu forma de hablar, tu forma en que haces los negocios, ¿cierto? Porque en los negocios también son llevados por la tradición, ¿cierto? Todo está de algún modo contaminado por la tradición. Entonces, nuestro deber, como les decía al principio, es siempre filtrar a la luz de la palabra. Todo lo que hacemos, o sea, no nos dejemos, llevar por un sistema de cosas, sino estemos pensando si eso es lo correcto o no es correcto. Miremos a la luz de la palabra si la forma en que nos vestimos, la forma en que hablamos, la forma en que negociamos, la forma en que hacemos cada cosa está siendo guiada por Dios o está siendo guiada por una cultura. Efesios 4, 22 al 23, por favor. Efesios 4, 22. Leamos desde el 20, por favor. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice, si ustedes verdaderamente han aprendido de Cristo, entonces deben hacer dos cosas básicamente. Una es despojarse, ¿cierto? ¿Despojarse qué es? Quitarse, ¿cierto? Quitarse, despojarse, no sé, de lo que usted era antes, un cambio. Y dice renovarse, o sea, tomar una nueva forma. Ese es el mandamiento y algo que debemos hacer los creyentes a diario. Necesitamos estarnos despojando. O sea, vivimos en medio de una cultura que básicamente se puede llamar pagana, ¿cierto? Cada día más es el ataque contra las cosas de Dios, cada día esta cultura se aleja más y más de Dios, cada día el mal prospera más frente al bien. O sea, tenemos por eso que estarnos mirando a la luz de la palabra y estarnos despojando de las cosas que tratan de pegarse a nuestra vida. Y renovarse, todo el tiempo debemos estar siendo nuevos siempre, a la luz de la palabra, cómo estoy viviendo, ¿verdad que mi forma de hacer las cosas es bíblica o está contaminada por el mundo que me rodea? Ese es el objetivo de nuestra vida. Si queremos estar viviendo vidas agradables delante de Él, que es nuestro anhelo de vida, nuestro objetivo de vida es vivir para agradarle a Él, entonces necesitamos estarnos despojando y renovando. Quiero invitarlos a orar, por favor.
Señor, gracias. Tu palabra es perfecta, Señor. Tu palabra nos anima a vivir de manera santa, agradable delante de ti. Hoy queremos orar por salvación de aquellos que no te conocen, Señor. Por tu misericordia nosotros te hemos conocido y sabemos el maravilloso cambio que estás efectuando en nosotros. Te oro por aquellos que no te conocen, Señor, sean desafiados, Señor, que puedan comprender que sin ti están condenados, pero que tu palabra muestra la esperanza en el Señor Jesús. Mientras que haya vida, Señor, hay esperanza. Tu palabra dice que después de morir iremos al juicio delante de ti. Por eso te oro por salvación de aquellos que no te conocen, Señor, que puedan comprender esa verdad tuya. Ayúdales a entender que no estamos predicando una religión más, Señor, sino que estamos predicando acerca del único Dios verdadero. Ayúdales a comprender, Señor, que la obra del Señor Jesús ha sido en favor de ellos y de nosotros, ha sido para salvar a esta humanidad, Señor. Aquel que acepta al Señor Jesús tiene la esperanza plena de vivir contigo eternamente. Aquel que rechaza la obra de Cristo será condenado, Señor. Tú eres justo, ayuda a comprender todo esto, al que no te conoce, Señor. Y te oro porque aquellos que te conocemos nos guíe, Señor, trastornen nuestra vida, Señor, para que andemos en tu caminar, Señor. No permitas que nos arraiguemos a las cosas del mundo. Ayúdanos a no acostumbrarnos a las costumbres pecaminosas, a las tradiciones pecaminosas que nos rodean. Ayúdanos más bien a cultivar una relación viva contigo, Señor. Te necesitamos, reconocemos nuestra fragilidad, nuestra debilidad, pero también reconocemos que estamos ante el Dios poderoso, ante el Dios creador, ante el Dios que nos dio la vida, aquel que nos puede transformar. Esperamos porque tu dirección en nuestra vida la podamos seguir, Señor. Guárdanos de dudar de tu poder y de tu amor, Señor. Tu compasión es grande, tu amor es maravilloso y te agradecemos inmensamente por la obra de Cristo, que es la que le da sentido a nuestra existencia, a nuestra vida. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.